Bienvenidos todos. En este video veremos algunos conceptos básicos de riesgo eléctrico para prevencionistas laborales. Acompáñenme. Es darles a ustedes a conocer algunos aspectos básicos relacionados con el riesgo eléctrico y está direccionado a salubristas laborales o prevencionistas de riesgos laborales en el entendido de que muchos de nuestros países de Latinoamérica son profesionales o trabajan profesionales de diferentes ámbitos de formación de pregrado, de licenciatura, y que tal vez no tienen las competencias en el área eléctrica. Iniciamos la presentación con esta imagen de fondo, donde ustedes pueden ver allí al parecer un trabajador del sector eléctrico que pues no, digamos, está expuesto a muchos peligros, hay muchos riesgos asociados con su tarea, porque está montado en una cruceta metálica, no sabemos cómo llegó hasta ese lugar donde se encuentra, no tiene calzado de labor, no tiene guantes, tiene un reloj metálico, no tiene arnés para trabajo seguro en alturas, no tiene casco, no tiene gafas. Hay unas puntas abiertas que se encuentran ahí, que ustedes ven en color rojo, posiblemente esas son las puntas que él va a conectar a la red. Este tipo de trabajos no se puede realizar de esa manera, digamos, de ninguna manera, así como lo está haciendo él. Sin embargo, en la provincia profunda de nuestras regiones o de los diferentes países o departamentos o estados que conforman nuestros países en Latinoamérica, es habitual que siempre tenemos o siempre existe una persona que tiene las habilidades, por decirlo de alguna manera, para hacer este tipo de trabajos y que pone en riesgo su seguridad y su salud. Dicho esto, con esta pequeña imagen, entonces, inicialmente, siempre es muy importante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para el sector eléctrico. Muchos de los prevencionistas de riesgos laborales o salubristas laborales tienen competencias en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, pero cuando hablamos del sector eléctrico hay unas particularidades que lo hacen distinto. Una de ellas es que la energía eléctrica no se ve. Usted ve los efectos derivados del uso de la energía eléctrica, pero como tal usted no ve la energía eléctrica. Cuando estamos hablando de identificar otros tipos de peligros como de seguridad o evaluar otros tipos de riesgos como el riesgo mecánico, es más fácil hacerlo porque usted ve engranajes, piñones, correas, poleas, partes en movimiento y de alguna manera la percepción que se tiene del peligro y la evaluación que se hace de ese riesgo es distinta. En el caso eléctrico no funciona de la misma manera. Acá hay un listado breve de algunos tipos de peligros que se pueden encontrar en las industrias y hay un caso o sucede algo en el sector eléctrico en particular y es que en ocasiones se confunde el peligro con el riesgo o el riesgo con la consecuencia. En este listado que tenemos acá, todos estos son peligros, pero si alguno de ustedes ha trabajado en el sector eléctrico, posiblemente lo considere como un riesgo. Estructuras en mal estado, sobrecarga de circuitos, malas conexiones, conexiones eléctricas puenteadas, equipos en mal estado, tableros eléctricos sin cumplimiento de normatividad, material particulado, cables y canaletas, toma corriente sin tapas, humedad en zonas energizadas. Esos son peligros que se pueden presentar y que cuando se presentan esos peligros en los lugares de trabajo aumenta el riesgo, es decir, la probabilidad de que ese peligro de alguna manera se materialice y termine afectando a nuestros trabajadores, generándole alguna afectación en su salud. Generalmente la exposición a la energía eléctrica tiene efectos agudos y, a diferencia de otros peligros, puede llevarlo a la muerte. Por decir algo, cuando usted se expone a material particulado, pues el material particulado en el lugar de trabajo le puede generar una enfermedad en el mediano o largo plazo, un efecto crónico. Cuando estamos hablando de la energía eléctrica, son efectos casi que inmediatos. Cuando hablemos un poco de electropatología, las personas que se exponen al paso de la corriente eléctrica o de la energía eléctrica a través de sus cuerpos pueden desarrollar enfermedades o patologías o afectaciones en su salud en el mediano o largo plazo. Cuando hablamos de los riesgos, entonces aparece un término aquí muy importante que es la electrocución. En el contexto nacional, yo en este momento les estoy hablando desde Colombia, para nosotros digamos, está claramente diferenciado lo que tiene que ver con electrocución y electrización. En otras latitudes de Latinoamérica
se maneja de manera distinta o indiscriminada. Acá cuando hablamos de electrocución es porque el trabajador murió con ocasión de su trabajo, perdió la vida por exponerse al paso de la energía eléctrica directamente o como efecto secundario, por ejemplo, de una caída de alturas. La electrización es eso que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas cuando tocamos un electrodoméstico, una nevera, una lavadora, algún equipo que teníamos en nuestras cocinas, algún equipo de oficina y recibimos una descarga eléctrica accidental. Eso es electrización. La electrocución, en cambio, conlleva, repito, la muerte de nuestros trabajadores y ese es el peor, digamos, de los escenarios posibles que se puede presentar cuando usted trabaja como saludista laboral o prevencionista de riesgos laborales. ¿Qué otros riesgos se pueden presentar? Los que aparecen aquí mencionados, que se pueden confundir con las consecuencias de la exposición a ese peligro, como las quemaduras, incendios o explosiones, pérdidas materiales, no solamente pérdidas humanas, electrización, que ya lo mencioné, lesiones corporales, como en el caso de la caída de alturas, daños en equipos o instalaciones o materiales y la interrupción de la energía eléctrica. Este último también es muy importante y en ocasiones se nos olvida, sobre todo lo recordamos cuando en nuestras casas sucede que se va el fluido eléctrico, pero el garantizar el suministro de energía eléctrica en algunos procesos es vital. Por ejemplo, ahora con ocasión de la pandemia en este año, ustedes saben que hay muchas unidades de cuidado intensivo en funcionamiento. Esos servicios sanitarios o servicios médicos hospitalarios tienen plantas de emergencia que generalmente funcionan con diésel, con ACPM, como se le conoce también, y que una vez se va el fluido eléctrico entran de manera casi que inmediata, del orden de los milisegundos, para garantizar que esos equipos de soporte vital no se apaguen, no se desconfiguren, no se dañen y terminen pues pereciendo las personas que se encuentran allí en la unidad de cuidados intensivos. Habiendo identificado qué se entiende por peligro y qué se entiende por riesgo en el sector eléctrico, entonces quiero que miren estas imágenes rápidamente. Estas imágenes son derivadas de una inspección que hice en una organización hace ya unos 2 años. Obsérvese que hay diferentes tipos de condiciones en el lugar de trabajo que hacen inseguro el uso de la energía eléctrica. Terminales sin conexión, cables sin conexión, instalaciones eléctricas al lado de hidrantes o de suministros de agua, como en el caso de la imagen del fondo de la mitad de la diapositiva, que usted ve un lavaplatos, un lavaloza y al lado una instalación eléctrica. No quiere esto decir que no se puedan tener, pero cuando estamos hablando de instalaciones eléctricas cerca de cuerpos de agua, pues hay unas condiciones diferentes que se deben de tener en cuenta en los diseños. Cables sueltos, eso es un armario de cableado estructurado y está al lado de 2 superficies de trabajo. Eso genera ruido, eso genera temperatura y adicionalmente hay un montón de cables que no son fáciles de identificar. No sabemos si son cables de potencia, de voz, de datos, de internet. Ese tipo de instalaciones no deberían de tenerse de esa manera. La siguiente imagen es tomada de la misma empresa, tomacorrientes de incrustar, utilizados como tomacorrientes externos o aéreos, botones de paro y marcha sin coraza metálica que conduzca los cables o que les dé rigidez mecánica, conexiones a los motores por la parte inferior sin cumplir con todos los requisitos de la reglamentación. No solamente en Colombia, sino a nivel internacional existe reglamentación específica para todo lo que tiene que ver con conexión de sistemas de potencia. En ese caso, lo que se ve al lado izquierdo son líneas de alimentación de tensión o de voltaje, de potencia, y lo que se ve en la mitad son líneas de control. Es decir, con esos botones yo enciendo, hago el control, marcha o paro del motor que está al lado izquierdo. ¿Qué llama poderosamente la atención de estas imágenes que se observan ahí? Que son en una fábrica que se considera o que trabaja lo que se conoce como áreas clasificadas. ¿A qué nos referimos con áreas clasificadas? Esas áreas donde con ocasión de la labor, la tarea o la actividad que se desarrolla es posible que se presenten incendios o explosiones, y en este sentido la instalación eléctrica debe tener unas características muy específicas de diseño y de montaje, de funcionamiento. En este caso ellos no cumplen con nada de la normatividad. Esa empresa fue una empresa que se desarrolló por autogestión, digamos, fueron creciendo, cambiaron de una casa pequeña a una más grande, luego compraron una bodega, ellos mismos hacían sus máquinas. De hecho, cuando yo hice la visita estaban haciendo una máquina
es una empresa que fabrica aceites y dentro de su proceso de producción tiene algunos productos que son inflamables. En ese caso, por ejemplo, cuando tengo empresas con productos inflamables como el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, se requiere que las instalaciones eléctricas cumplan con unos requisitos mínimos de calidad para disminuir la probabilidad de que se presente un incendio, una explosión con ocasión de la apertura o cierre de un interruptor. Siempre que haya apertura o cierre de un accionamiento eléctrico o mecánico, un accionamiento mecánico que transmita electricidad o energía eléctrica, siempre hay un pequeño arco eléctrico. Si en ese ambiente donde se encuentra esas imágenes que se ven ahí, esos interruptores, hay atmósferas explosivas, hay gases, vapores, humos presentes en el ambiente, se configura un caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para que se presente un incendio o una explosión, porque tenemos en el triángulo del fuego o en el tetraedro del fuego, si ustedes lo manejan de esa manera, pues las condiciones para que se presente una conflagración en los lugares de trabajo. Allí es donde se hace muy importante que el prevencionista de riesgos laborales o el salubrista conozca algunos detalles técnicos en relación con las instalaciones, porque es o hace parte de su responsabilidad. Usted como jefe, como encargado, como el especialista, como la persona que conoce, tiene que identificar de alguna manera estas condiciones, y si no tiene toda la competencia para determinar si son o no acorde, pues se apoya con los ingenieros electricistas o electromecánicos o de redes eléctricas, dependiendo del país donde usted se encuentre, para que verifiquen si esa instalación cumple o no con estándares mínimos de seguridad. Espero que la información sea de utilidad. No olvide por favor suscribirse y activar la campanita para recibir las actualizaciones. Hasta pronto.